Bueno, chicos, seguiremos, por favor. Como les digo, un poquito el tiempo nos va a premiar, así que necesito que sigamos en avance. Ya. Entonces, como les decía, chicos, hablábamos de la insatisfacción laboral, de los aspectos que pueden tener, la poca productividad o el poco interés o las pocas metas que nos van a dar, el deterioro de nuestra salud mental a través sobre todo del estrés o las enfermedades fisiológicas que nos llegan a dar, ansiedad, mala alimentación, poco sueño, etc. Todo esto tiene que ver con la agresión, ¿no?, que podemos recibir de la parte de las personas, nosotros también obviamente perder la actitud o la coherencia entre ciertas cosas y poder volver agresivos con otros compañeros de trabajo, el robo, esa sensación de que te roban las ideas, de que te roban tu tiempo, esa percepción que tenemos que nos están quitando en realidad parte de la vida, aunque no me crean, es algo muy complejo. Cuando tienes años trabajando para una empresa o un lugar que no te gusta, son los primeros aspectos que vas a pensar, ¿no? Tardanzas, ausencias, el cumplimiento del salario, de otro tipo de aspectos de trabajo, los conflictos interpersonales, que como les digo, son bastante, por una razón muy simple, ¿no? De cómo vas a ver o cómo percibes que tiene que hacerse el trabajo. Muchas veces los jefes no hacen un trabajo correcto, lo voy a decir, porque deciden, y deciden muchas veces sin consultar al equipo de trabajo o a la gente con más experiencia, y existen los conflictos interpersonales, ¿no? Ahí hay que sumarle cosas como les he dicho alguna vez, chicos. Las parejas dentro del trabajo, que te paguen más que a otro, menos que a otro, las diferencias de opinión que llegan a ser fuertes. Y aunque no me crean, incluso hay diferencias por equipos de fútbol, religión y muchas cosas. O sea, la organización de personas conlleva todo esto, ¿sí? La insatisfacción laboral también se debe obviamente a que uno ve las violaciones a la Ley General de Trabajo. Lo consideramos un fraude porque mientras la empresa te habla de valores, te habla de una filosofía, sus acciones son distintas, ¿no? Ahí es donde uno pierde la identificación para con la empresa. Si la empresa me dice que sí, hay que pensar en todos y hay que colaborarnos, pero no me paga mis subsidios todavía de natalidad, no ha hecho mis aportes a la AFP, pero me ha descontado, o sea, cosas que uno siente que son violaciones a nuestros derechos como trabajadores, que sí existe. Y como les digo, chicos, lamentablemente por la situación de la pandemia es mucho más claro ahorita. Es una realidad muy, muy difícil, obviamente, para ambas partes, no para la empresa como para el empleado, y ver hasta dónde se puede sobrellevar aquello. Por eso es tan importante llegar a acuerdos previos. Por eso es tan importante comunicarse constantemente con las personas, para que yo como empresa haga entender a la gente la necesidad que tengo y yo como empleado que la empresa entienda también mi necesidad, ¿no? Entonces es así, una relación de mucha dependencia que debería existir bajo un criterio, considero, de claridad, de honestidad y de objetividad. Pero es la realidad actual, ¿no? Pero aún así, hubiera o no hubiera pandemia, estas son algunas de las razones que siempre han existido para la insatisfacción laboral. Ahora, cuando hablamos de tipos de motivación, dentro de los ambientes laborales se pueden encontrar diferentes facetas o impulsos motivacionales, ¿no? Como habíamos hablado en algún momento, si recuerdan, la motivación por logro de McClellan impulsa al individuo a crecer, vencer desafíos y alcanzar metas, ¿no? De un aspecto netamente, estamos hablando individual. Motivación por autorrealización, realización del carácter propio, ¿no? El crecimiento personal, toma ventaja de las propias destrezas y capacidades y competencias. La motivación por competencia impulsa al individuo a realizar un trabajo de calidad, satisfacción del carácter interno,
motivación por poder y afiliación. No, son los aspectos que decíamos, la identificación, la afiliación con un grupo o el resaltar en este grupo, ¿no? Ya sea para que sea mi conveniencia o sea para la conveniencia del grupo, del equipo en sí. En la teoría de Jung, un impulso dentro del yo para realizar una tarea, una específica, tiene que verse también en satisfacer y mejorar las propias potencialidades humanas máximas. Esto lo tenemos que ver con Jung como una pauta en la que una persona puede desarrollar más. Lo pueden llamar con aspectos impulsivos, obsesivos también, obviamente, pero una de las pautas de satisfacción es esa, ¿no? El cumplimiento o mejorar las potencialidades. Cuando hablamos en las teorías de Roger y Maslow, una dinámica dentro del organismo que lo conduce a realizar, satisfacer y mejorar sus potencialidades inherentes. Básicamente, vamos a hablar de esta pauta de Maslow, donde busca el crecimiento y el reconocimiento de la persona. Ejecución de la tarea. Aquí quisiera hacer una pequeña pausa, chicos, antes de entrar a esto, porque quiero compartirles algo, un pequeño video que he encontrado que hace referencia a la pauta de cómo trabajar. Solo lo he encontrado de esta forma o de esta modalidad. Pero quisiera que vean, chicos, es un ejemplo de una pauta que muchas empresas ocurren. Y en la misma dice, ahorita vamos a analizar, por favor. Pero, disculpe, pero llevo 5 años sacrificándome por esta empresa. Joaquín solamente lleva 6 meses. Si ya lo van a nombrar como supervisor, no me parece justo. Necesito una explicación. Antes de responderte, hazme un gran favor. ¿Irías a la tienda a comprarme algunas manzanas? Mi esposa las necesita urgente. Claro. Ahora voy. Señor. ¿Y qué tipo de manzana compraste? Bueno, usted solo me pidió que trajera manzanas. ¿Cuánto costaba el kilo? No estoy muy seguro, pero ahí está la boleta y el vuelto. Lo puedes verificar. Gracias, José. Ahora toma asiento y observa con atención. Hola, Joaquín. Necesito un gran favor. ¿Podrías comprarme algunas manzanas? Mi esposa las necesita urgente. Sí, Joaquín. Gracias. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, don Leo, ¿qué tal? Hola, Joaquín.
¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Y dime, ¿qué tipo de manzana compraste? Bueno, en realidad había una gran variedad y no supe cuál comprar. Pero como me comentó que era para su esposa, le pedí a su secretaria que me comunique con ella. Su esposa me comentó que era para hacer pies de manzana y que comprara de la delicia o de agua. ¿Dónde están? No se preocupe, yo decidí llevárselas a su casa. Su esposa me las recibió. Estaba bastante contenta, parece que ya tiene todos los ingredientes. Ya veo, ya veo. ¿Y cuánto te costaron? Bueno, su esposa me comentó que necesitaba hacer unos 15 pies, así que supuse que iba a necesitar varios kilos. Por suerte el vendedor me hizo un descuento por cantidad. En realidad el kilo de manzanas costaba 3 soles, pero él me lo dejó a 2 soles 50. Es más, sí, aquí puede ver. Gracias, Joaquín. Toma. Puede retirarte, por favor. Está bien. Y don Leo, si necesita algo más, por favor avísame. Sí, 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 claro. No tiene nada que decir. Permiso. Bueno, chicos, ahí pueden ver, bueno, no era lamentablemente uno de los mejores videos, voy a decir, pero que se hace referencia a algo que ocurre constantemente en la empresa. Como han podido ver en el mismo, el empleado hablaba de que ya está 5 años en la empresa, que él considera que deberían ascenderlo, que él dice que se sacrifica por la empresa y que obviamente no sabe por qué la otra persona, en este caso Joaquín, ha sido ascendido y que estaba menos tiempo con ellos. Y cuando obviamente ve el ejemplo, ve la eficiencia de la otra persona, ve el interés, ¿no? Por el cumplimiento de la tarea, lo vamos a mencionar así, creo que recién entiende la razón por la que la otra persona estaba con el cargo. Chicos, esto ocurre mucho, por eso es muy importante ver ese nivel de satisfacción para con la empresa. Todo se basa, aunque no me crean, uno de los errores más grandes que existe es eso, la percepción. Una persona que está mucho tiempo en la empresa evidentemente va a obtener más competencias, más experiencia, más razón, sabe el modelo de trabajo, pero le falta esas características, ¿no? O esas competencias, lo voy a decir, que hacen que una persona pueda crecer en la empresa. Pero no es solamente culpa de la persona o percepción de la persona, es también de la misma empresa, como les digo. Muchas empresas no dan las pautas o los lineamientos claros. Muchas empresas no reconocen el buen desempeño de una persona. Y eso hace que una persona se frustre y se limite. Y puede pasar 5, 6, 8 años haciendo lo mínimo o lo que cree que es necesario para conservar su trabajo, pero no para crecer o desarrollarse. Sí, eso tiene que ver con esto, ¿no? De la ejecución de la tarea. Como dice, una persona estará satisfecha con su trabajo cuando, como consecuencia del mismo, experimente sentimientos de bienestar por ver bien cubiertas adecuadamente las necesidades de cierto nivel sobre la base de los resultados conseguidos, considerando como recompensa aceptable la ejecución de la tarea. Es el video prácticamente que hemos visto, ¿no? Si han podido prestar atención, chicos, este muchacho acá en el video, Joaquín, se muestra satisfecho por un trabajo bien realizado, ¿no? Le da al dueño de la empresa varias pautas, ya se ha adelantado incluso la toma de decisiones, ya ha hecho un seguimiento de su parte. En cambio, el otro empleado ha hecho lo que le han pedido.
y ya. Entonces, como les digo, cuando te frustras con el tiempo ocurre eso, ¿no? De que haces la tarea, pero lo necesario o lo que te piden. Y se va perdiendo esa pauta. Entonces, es obviamente, lo voy a decir, una responsabilidad de ambas partes, ¿no? De la empresa de dar los puntos necesarios, las pautas o los reconocimientos, o guiar en una línea, o líderes muy bien especializados en lo que se quiere hacer, y que yo como empleado también sepa automotivarme constantemente, ¿no? O aprenda el nivel de decisiones que se quiere, o aprenda la manera correcta en la que se quiere llegar a algunas pautas. Pero debería ser, como ven, la autosatisfacción, sobre todo por una tarea bien realizada. Si todos los días te enfocas en una tarea específica y la haces adecuadamente, cada día va a ser mucho más fácil, ¿no? Es lo que dicen los japoneses de cómo ir creciendo, ir creciendo. El modelo Kaizen de los japoneses tiene que ver con esa perspectiva, ¿no? El reconocimiento, de la propia evaluación de la persona, los hábitos que se tiene que tener y obviamente la mejora constante en realidad. Eso hace que los hábitos de estas personas, de los japoneses dentro de la empresa, obviamente sean mucho, pero que mucho más productivas. Ahora, haciendo un enfoque, vamos a decir, a la teoría de jerarquía de las necesidades de Maslow, que es una de las cosas que vimos hace tiempo, nos habla que la jerarquía de necesidades de Maslow es un primer intento de clasificar las motivaciones humanas y comprender su incidencia sobre la conducta. Obviamente resulta más satisfactorio para los empleados aquellos puestos capaces de cubrir una mayor cantidad de necesidades. El nivel de jerarquía de necesidades está en función a los requerimientos de cada individuo. Esa nuevamente es evaluación que tenemos que ver. No importa el cargo que va a tener la persona, tiene que ver con el desarrollo que va a hacer y las necesidades que va a ir cumpliendo. Prácticamente Maslow nos pide que seamos conscientes de estas etapas que deberíamos ir creciendo o ir desarrollando. Y repetirlas, no importa si es una necesidad básica o es una necesidad de reconocimiento o es una necesidad social. Pero hay que apuntar obviamente a la autosatisfacción, que sería la pauta más alta, como nos decía Maslow, ¿no? En el mundo laboral, los diferentes tipos de necesidades son satisfechas con variados o específicos incentivos. El reconocimiento a través de premios, a través de gente, es decir, ¿no? Felicitarte frente a tus compañeros de trabajo, por ejemplo. Es uno de los puntos de satisfacción por un buen desarrollo. Al equipo que han hecho por las ventas, etcétera. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos que estar constantemente con esta pauta. No para que nosotros hagamos el reconocimiento, sino para fomentar a los jefes de áreas, por ejemplo, de la importancia del mismo. Por eso se hace talleres, se hace charlas con un modelo de liderazgo que nosotros queremos desarrollar dentro de la empresa, que vaya obviamente con la cultura de la empresa y los valores de la misma. Se trabaja bastante en eso desde recursos humanos. Ahora, las necesidades fisiológicas son satisfechas con incentivos como los salarios, ¿no? Mientras mejore tu salario, dicen que va a mejorar tu calidad de vida. Mientras mejoren tus salarios vas a poderte dar, no sé, viajes, una casa más grande, etcétera, etcétera. Entonces, depende mucho ese aspecto, ¿no? Pero siempre, desde una perspectiva, nunca estamos totalmente satisfechos con el salario. Porque siempre pensamos, como el video, que otra persona hace un trabajo regular y gana lo mismo que yo, o gana más que yo, y necesitamos una explicación de aquello. Y es un incentivo genérico, obviamente, que tenemos para todas las áreas y todas las pautas. Cuando empezamos a trabajar, obviamente nos prometen un salario, pero sobre ese salario, si nos mejoraran, ya tendríamos una expectativa mejor, creo, y de mejor rendimiento. Esa es una de las pautas básicas, ¿no? que buscamos cubrir con esto del salario. Las de seguridad pueden ser satisfechas con estabilidad laboral, ¿no? Con el seguro, con las propuestas de que estemos por lo menos 2 o 3 o 5 o 10 años, de que tengamos un trabajo indefinido, de que tengamos bonos, de que tengamos el cumplimiento de un trabajo a largo plazo.
como dice Maslow, ¿no? Fisiológicas, necesidades de seguridad. Las necesidades sociales son reconocidas con las relaciones interpersonales en el grupo de trabajo. Acá tiene que ver también que la empresa genere, como les digo, diferentes actividades. Campeonatos deportivos, almuerzos de trabajo, cenas, chayas, carnaval, etcétera. Hay distintos aspectos en los que se puede desarrollar este punto de generar hermandad, reconocimiento, apego entre las personas. Es una pauta necesaria. Las necesidades psicológicas tienen que ser cubiertas con reconocimientos y ascensos, que es lo que acabamos de ver, o con promesas de los mismos, o por lo menos con la facilidad de capacitación para ascender en un futuro mediano, ¿no? Para tomar en consideración el mismo. Aquí, en esto quiero hacer una pausa, chicos, porque es muy, muy importante la toma de decisiones serias con esto. ¿Qué ocurre con muchas empresas? A veces quieren dar un reconocimiento o un ascenso a una persona por una o dos buenos trabajos, digamos, o 2 o 3 éxitos. Pero después de un par de meses, cuando siguen evaluando a la persona, se dan cuenta o ven que ya tiene otros fracasos. Entonces ya limitan el ascenso. Y muchas empresas cometen el error de anunciar aquello, ¿no? De decir, vas a ascender, estás trabajando bien, seguí de esta forma. Y empiezan los errores y después dicen, no, mira, has cometido tus cosas y no te vamos a ascender. O empresas que cometen el peor error, que es ascensos por un tiempo de unos 2 o 3 meses y se dan cuenta que no es lo que querían. Entonces vuelven a pasar al cargo a que estaban básicamente. Es el peor error. No puedes jugar con las personas con esa necesidad o ese reconocimiento. Por eso, muy importante de que se tenga bien en claro qué competencias, ¿no?, deberían tener para el próximo cargo. Como les digo, las empresas familiares lamentablemente a veces se basan en decisiones por los dueños o el socio mayoritario o que les cae bien o han hecho bien alguna cosa, entonces se juega con las emociones de las personas cuando no se decide de manera correcta o objetiva, ¿sí? Las necesidades de autorrealización con la asignación de un trabajo desafiante, como les decía, adaptado a las capacidades del trabajador. Si no vas a tener desafíos, evidentemente estás entrando en una pauta muy, muy sencilla de trabajo, muy básica, ¿no? La autorrealización tiene que ver, o es el punto más alto para el empleado, según Maslow, donde le vas a poner desafíos y va a responder a los mismos, y de una manera mucho más práctica, ¿no? Entonces, Maslow describe obviamente la teoría utilizando la pirámide de jerarquía de necesidades. Según él, en la pirámide cada nivel presenta una necesidad donde el individuo tiene que satisfacer para hacer motivación y dirección y mantenimiento para el logro de una autorrealización, lo que decíamos. Desde un aspecto tenemos que tener primero autoestima para poder tener amor, para tener esta sensación de pertenencia hacia la empresa, seguridad fisiológicas y autorrealización, ¿no? Como es la pauta más alta en realidad, que es la que deberíamos tener. Maslow hablaba sobre, como un ejemplo, un buzón de sugerencias, ¿no? Que cómo nosotros como empresa deberíamos comprender o entender aquello. Hay que comprometer al trabajador en la fijación de metas, decía él, de que tiene que ser una pauta clave para que pueda existir esta relación. Es decir, cada trabajo tiene que tener por lo menos una meta mensual. El líder de área debería ser quien hace este reconocimiento o esta valoración de las metas. Pero socializar las metas, no simplemente decirle al jefe de área esto tiene que hacer y ya. O que es lo que hacen todos los días. Por eso no tiene una meta clara, por eso no es una revalorización. Y por eso el trabajo es incompetente, es poco productivo y es hasta peligroso. ¿Ya? Tiene que existir una comunicación clara la cual permita asumir retos
e informar al personal sobre su desempeño. Las empresas informales, yo diría que cometen este error de la poca retroalimentación o la no retroalimentación. Es decir, las empresas ya consideran como que un buen trabajo es lo que te haces por pagar, pero un mal trabajo es cuando te llaman la atención. Entonces no existe a veces una continuidad en eso. Cuando haces un buen trabajo tiene que haber un reconocimiento, y cuando haces un mal trabajo debería existir también una retroalimentación, pero en privado, ¿no? Entonces muchas empresas solo se dedican a las observaciones malas y no tanto ya al reconocimiento. Tiene que existir esta comunicación clara. Hay que buscar conocer las necesidades del trabajador e impulsar la satisfacción de las mismas. En la evaluación de clima se busca justamente aquello que vamos a ver un poquito después, cómo tendría que estar desarrollado el mismo. O sea, cómo haces que para saber las necesidades del trabajador. Un trabajador te va a decir, es que tengo 3 hijos, necesito un mayor sueldo. Otro trabajador te va a decir, es que mi casa está hipotecada y necesito más sueldo. Otro trabajador te va a decir, es que mi hija ya tengo nietos y no tiene con quién quedarse, tengo que cuidar a mis hijos, necesito más dinero. Otro te va a decir, mi esposa está enferma y necesito más dinero. Cada necesidad de cada persona no se puede satisfacer individualmente. Por ello es que se tiene que buscar una herramienta con ese enfoque, ¿me entiendes? ¿Mejorar el salario sería una pauta para todos? Sí, probablemente. Mejorar la motivación de los empleados para ser más productivos y tener un mejor retorno, tal vez es lo mejor, ¿no? Y con eso intentar cubrir, o con ese retorno o mejor dinero o mayor dinero, cubrir todas esas necesidades ya individuales de cada persona. Se tiene que buscar un identificador, un modo común del equipo. Claro, si está en tus manos como psicólogo de la empresa, sí, ayuda a cada trabajador si es posible, ¿no? Con casos obviamente muy llamativos. Hay que realizar cambios o tomar decisiones para una mayor armonía entre personas y su puesto de trabajo. Si bien los procesos son claros, si bien los manuales de funciones es una herramienta que te ayuda a que todo funcione dentro de la empresa, con tiempos, con espacios, con limitantes, se puede hacer modificaciones o actualizaciones, lo vamos a decir, para que la persona también pueda hacer algunos cambios en su puesto de trabajo. Tal vez la comunicación más rápida con otra área. Tal vez el unir equipos de trabajo con otras pautas o mejorar algunos procesos. La empresa tiene que estar abierta a estas sugerencias para mejorar la satisfacción del personal. Maslow utilizó el término de metamotivación para describir a las personas autorrealizadas que actúan impulsadas por fuerzas innatas, ¿no? De modo que pueden explorar y alcanzar su completo potencial humano satisfactoriamente. Esta metamotivación tendría que ver con esta gente que es segura de sí, que sabe el aporte que está dando la empresa, que sabe la línea de trabajo que va a realizar, pero que también sabe lo que vale, ¿no? Esta gente espera, tal vez no exige una mejora salarial, espera ese reconocimiento. Y muchas veces cuando uno lo encuentra, evidentemente prefiere ir a otra empresa donde sí sea reconocido de tal forma. Hay que buscar una actitud favorable. No toda actitud favorable tiene que ver con el prescribir una situación equitativa, ser tratado con justicia o en todo caso tener los mismos beneficios, oportunidades, posibilidades y limitaciones que nuestros compañeros de trabajo. Cuando un jefe o un líder va a actuar fuera de este margen, evidentemente se va a mostrar como favoritismo. Y es una pauta muy difícil que un líder después pueda cambiar, ¿no? Entonces termina siendo un jefe más y no un líder, que es lo que la empresa busca. Sentir que se les retribuye con recompensas que sean importantes, con incentivos valiosos y que les sirvan para satisfacer sus necesidades y expectativas, asumiendo que son individuos peculiares y diferentes entre sí. Pero tiene que existir siempre un reconocimiento en el sentido genérico, como les digo.
Y parte de este reconocimiento es hablar con las personas para mostrarles que ellos pueden motivarse solos, ¿no? En el caso de que no exista esta pauta. Maslow dedujo de sus biografías, escritos y actividades una serie de cualidades similares que estimaba que eran personas. Uno, que para automotivarte o ser una metamotivación tienes que ser centrado en la realidad, que sabían diferenciar lo falso, lo ficticio de lo real y lo genuino, y lo que tienen que vivir y cómo encararlo, aquello obviamente. Centrarse en los problemas, que enfrentan los problemas en virtud de su solución, que es algo muy paulatino en las empresas, ¿no? Siempre se busca el culpable, pero nunca la solución. Y esto genera a veces un conflicto interno dentro del equipo de trabajo, ¿no? Y con una percepción diferente de los significados y los fines, el objetivo que se debería tener. Entonces, va a depender siempre, chicos, esta pauta o este punto de motivación en lo que Maslow refiere. Básicamente te dice que seas consciente y que llegues a este punto, que es la autorrealización. Que los esquemas básicos, que el salario, que lo social o lo emocional, que ese reconocimiento externo está bien. Y es una etapa que hay que bajar y subir constantemente. Depende de las necesidades y depende del trabajo. Pero esta tendría que ser la pauta, ¿no? De la autorrealización. El que te pongan metas más difíciles y las cumples. Entonces tal vez no va a ser tan importante el salario o este reconocimiento, sino que tú mismo te veas como una persona que ha cumplido. Y para casi terminar, lo voy a explicar con este meme, chicos, que es bastante sencillo, ¿no? Que dicen, yo haciendo algo por voluntad propia, ¿no? Y yo recibiendo órdenes. Muchas personas, aunque no crean, pasan por esta pauta. Que sí tienen potencialidad, sí tienen competencias, sí tienen experiencia para hacer su trabajo probablemente de esta forma. Pulcro, correcto, adecuado y eficiente. Pero cuando les empiezan a dar órdenes o están sobre ellos para ver cómo trabajan, evidentemente, lo hacen de mala gana, tienen una actitud reprochable, poco interés por lo que los objetivos que van a tener. En esta imagen te puedes dar cuenta de todo, ¿no? Lo que dice Maslow, esta autorrealización, que alguien te diga, pucha, qué bien tu muro o tu pared, pero tú digas, sí, lo he hecho bien. A esto, ¿no? Que alguien te diga cómo tienes que hacer las cosas. Es un ejemplo muy sencillo, chicos, de cómo se va desarrollando el mismo. Les voy a pasar el link de esto, por favor, chicos, es para que puedan ver, pero todavía nos da un poquito de tiempo. Quiero que vean cómo está desarrollado lo que es el clima laboral. ¿Cómo salimos de esto? Acá. Este es un ejemplo, chicos. Les voy a enviar para que lo puedan ver con calma. Pero es una encuesta sencilla de clima laboral, de esta evaluación, como les decía. Hay que buscar herramientas que sean objetivas para poder considerar o analizar cómo está basado nuestro trabajo o cómo está relacionado, cómo tenemos esa percepción de la empresa. Sí, por ejemplo, aquí dice ayúdanos a mejorar, ¿no? Por favor, dedique unos minutos a completar la siguiente encuesta. Por lo generalmente es así, el ejemplo. La información que nos proporcione será utilizada para evaluar el nivel de satisfacción general de nuestros empleados en la empresa.
Sus respuestas serán tratadas de forma confidencial y anónima, no serán utilizadas para ningún propósito distinto al de ayudarnos a mejorar. Esta encuesta dura aproximadamente 10 minutos. Entonces, tú como empresa puedes hacer una cantidad de evaluaciones. Primero la empresa, por ejemplo, evalúas la empresa. ¿Usted es satisfecho con su trayectoria en la empresa? Sí, no, y como una escala Likert va a tener unas variantes. ¿Le gusta la empresa? ¿Se siente orgulloso de pertenecer a la empresa? ¿Ha sabido? ¿Se siente integrado en la empresa? ¿Conoce bien el aporte de su trabajo? Si pudiera dejar la empresa por otro trabajo a igualdad de sueldo y condiciones, ¿se quedaría en la empresa? Sí, no, tal vez, ¿por qué? Etcétera. ¿No? Por ejemplo, aquí pasa por estas pautas. Otra evaluación que hay que hacer dice sobre las condiciones ambientales en su puesto de trabajo. ¿Su puesto de trabajo resulta cómodo? Sí, no. ¿Tiene suficiente luz en su área de trabajo? La temperatura, por ejemplo, es adecuada. El nivel es soportable de ruido. Es aseado el lugar de trabajo. Su ordenador funciona, su computadora funciona adecuadamente o correctamente. Ergonomía. Sobre la ergonomía. ¿Tiene espacio suficiente en su puesto de trabajo? ¿Su puesto de trabajo es lo suficientemente cómodo? ¿Tiene un filtro de protección la pantalla o el ordenador? ¿Cree que su silla donde es la adecuada? ¿Su pantalla está a la altura de adecuada de usted? ¿No? La ergonomía es una ciencia de ingeniería industrial que ayuda a este proceso, es decir, cómo está tu oficina, por decirte, o tu lugar de trabajo. Posibilidades de creatividad e iniciativa. ¿Tiene la suficiente autonomía en su puesto de trabajo? ¿Puedes decidir? Sí, no. ¿Tiene la suficiente capacidad de iniciativa en su trabajo? Sí, a veces no. ¿Sus ideas son escuchadas por los jefes? ¿Se siente realizado en su trabajo? ¿Su trabajo es lo suficientemente variado? Compañeros de trabajo. ¿Se lleva usted bien con sus compañeros de trabajo? ¿Le ayudan? Si dejase la empresa, ¿lo sentiría por ellos? ¿Cree que sus compañeros de trabajo están unidos? ¿Son amigos? ¿Existe movilidad con sus compañeros de trabajo? Jefes y superiores, por ejemplo. Su jefe superior lo tratan bien, lo consideran, participa con su jefe, es trabajo en equipo, considera que es justo. El puesto de trabajo que tienes en la empresa, puesto en relación con la actitud, la actividad, el mismo jefe, posibilidades reales, el sueldo, la remuneración, ¿no? Si estás de acuerdo, si te pagan correctamente, adecuadamente o no, el sueldo es igual al de tus compañeros, etc. Reconocimiento, si existe un reconocimiento de parte de la empresa. Y si existe buena comunicación con los miembros o no de la empresa, por ejemplo. Listo. Como pueden ver, chicos, ese era un ejemplo muy sencillo de cómo está desarrollado el nivel o estas evaluaciones de clima laboral, que igual les voy a mandar el link para que lo vean con calma, por favor, al grupo y se pueda desarrollar. Entonces, con esto estamos viendo una parte muy importante de lo que es la satisfacción laboral y qué herramienta utilizamos para esta evaluación de satisfacción laboral. No podemos ver persona por persona, pero